Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Hoy es viernes, vamos a tratar un tema de bastante interés en estos momentos porque se está debatiendo bastante lo que es el tema de la reforma fiscal, pero también otras reformas que el gobierno ha propuesto. Y para ello tenemos con nosotros al ingeniero Guillermo Carán, el gobernador del Banco Central, un experto en economía, pero también un experto en planificación. Así es que para nosotros es de gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con el amigo Guillermo Carán. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, nosotros siempre tenemos la disyuntiva si decimos buenas noches o buenas tardes, porque ya empezó el verano, las 6 de la tarde es prácticamente de tarde, es de tarde. Y no solamente esto, sino que Propuesta de la Noche también es transmitido por diferentes plataformas en diferentes momentos y hay que ver en qué... Y se repite a la medianoche por aquí mismo, por el canal. Ciertamente, entonces hay que ver en qué momento del día alguien nos está viendo, sobre todo con una entrevista tan interesante como la de don Guillermo. Alta jerarquía, Manuel, ¿eh? Sí. Este viernes dimos un paro. Fuera de cámara, le comentaba a Guillermo que él tiene prácticamente toda una vida hablando de reformas y particularmente de las reformas en el tema fiscal. Y es un tema que está en boga actualmente. Si se han celebrado varios encuentros de economistas donde han emitido opiniones diversas sobre la orientación que debería tener esta reforma fiscal que está proponiendo el presidente Luis Abinader. Pero Guillermo, se está hablando mucho de la reforma. Más de la cuenta. Sí, la orientación que debe tener, si debe tener cargas nuevas, si deben aumentarse cargas, si debe universalizarse el tema del ITEVI y bajar el porcentaje, pero también se habla de los incentivos fiscales, de la calidad del gasto público. En sentido general, ¿qué tú entiendes que debe primar en la estructuración de un proyecto de reforma fiscal de la República Dominicana? Mira, en primer lugar, que como tú me presentaste que tengo toda una vida hablando de reforma fiscal, yo te diría que no solo hablando, sino actuando, ¿no? Actuando, ¿verdad? Porque la reforma fiscal... Fuiste secretario técnico de la presidencia. Claro, y la reforma fiscal del 92 fue una reforma que se gestó en la Secretaría Técnica de la Presidencia primero, con el apoyo del Banco Central, y luego, gracias a Dios, porque en ese momento el presidente Balaguer dispuso enviarme al Banco Central, que tenía más facilidades de pago para los asesores que se contrataron de la Universidad de Harvard. Y sí, que fue un proceso que comenzó, vamos a decir, en el año 88 y culminó en el año 92. Fue un proceso amplio de diseño y persuasión a la población. Yo creo que una de las, lo que percibo como en este momento es que hay una sobrepromoción, una discusión de la reforma fiscal, en parte porque el gobierno no ha hecho una propuesta formal o no ha dado un señalamiento concreto. Entonces hay una lluvia de propuestas y una lluvia de rechazos anticipados. Por ejemplo, los productores de ron se han apertrechado, el sector turístico también y han anticipado. También de adelantos, porque se habla en el sector de telecomunicaciones que han aumentado también tarifas. Y han anticipado sobre la base de un anteproyecto que se filtró, que algunos en la prensa económica hemos podido trabajar, y entonces en base a eso es que algunos sectores se han manifestado. Ahora, ciertamente, la propuesta formal del gobierno viene cuando depositen ese proyecto entre alguna de las cámaras del Congreso Nacional. Sí, pero hay un refrán popular que a mí me parece propio para este momento con el tema de la reforma, y es que tú no puedes revolotear las avispas, ¿no? Como yo soy medio de campo, cuando uno iba a amarrar una vaca, uno tenía que andar con cuidado porque si había un panal de avispas cerca,
tú no la puedes alborotar para que piquen la vaca y te piquen a ti. Sí. En cierta forma pienso que hay esa sobrepromoción que hay sin una propuesta concreta del gobierno. Me parece que crea un estado de ánimo en la población, de expectativas. Incluso a veces pienso, por ejemplo, que este aumento de precios de los productos de primera necesidad, desmesurado, porque hay algunos renglones, por ejemplo en mi casa me hablan de cosas no deja de ser una consecuencia de esa sobrepromoción de la reforma fiscal. Yo pienso que la ciudadanía debe calmarse, el propio gobierno, que a veces sus funcionarios, unos dicen, unos han dicho, está prácticamente lista, otros han dicho, no hay nada concreto todavía. Incluso se ha supeditado a la reforma constitucional. Pienso que estamos armando un alboroto que innecesariamente puede tener consecuencias para la serena discusión de algo tan serio como una reforma fiscal, que por supuesto, y ahí paso a la segunda parte de la pregunta, tiene que abordar simultáneamente la parte de gasto y la parte de los impuestos. Y en ese sentido hay un grito unánime de que el gasto tiene que mejorar su calidad, incluso funcionarios del gobierno lo han hablado, y que el sistema tributario debe simplificarse para eliminar lo que es un mal que se ha observado en los últimos años precisamente por la sobrecarga fiscal, que es la informalidad. Tenemos una informalidad de más de un 50%, más de la mitad de la economía es informal, lo que significa que esto es una economía más informal que formal, lo que significa que esa presión tributaria que está en el orden del 14%, si por ejemplo todos pagaran hipotéticamente, pudiéramos decir que entonces estaría en 28 y eso significa que el sistema tributario está bastante orientado hacia proveer los recursos que el gobierno necesita para desempeñar sus labores. Don Guillermo, usted dirigió probablemente la reforma económica más importante de este país a principios de los 90, usted tuvo la oportunidad de ejecutarla. Entonces, la pregunta que le voy a hacer, creo que usted es la persona más calificada para responderla. ¿No será esta estrategia del gobierno algo que se llama puerta en la cara, que es plantear primero reformas duras para luego bajar los ánimos, rebajando algunas cosas que no pensaba aprobar en un inicio? Por ejemplo, algo tan descabellado como cobrarle impuestos sobre la renta a los fondos de inversión, algo que no se hace en ninguna parte del mundo. ¿No serán ese tipo de propuestas las cosas que el gobierno va a decir? No, mire, vamos a flexibilizar y vamos a cortar por aquí, más exenciones para el turismo y todo lo demás. ¿No será eso una estrategia para manejar la situación? Creando una narrativa previa. Puede ser, bueno, lo más probable es que así sea. Porque para que lo hacía, vamos a subir el peaje 100 pesos y la gente salía a la calle y todo. No, nada más lo vamos a subir 20 pesos, que era lo que en principio él quería hacer. Entonces la gente se tranquilizaba. Sí, pero Balaguer lo hacía un poco distinto. Incluso a veces me utilizaba a mí para... no lo ponía como posición del gobierno. Lo sé, mira, por eso le hago la pregunta. Yo no voy a decir eso, dilo tú, a ver cómo... A ver qué pasa. Incluso, ¿tú recuerdas? El que aprendieron de Balaguer fue. No creo, porque no se trata de un asunto específico, sino un proceso global. Pero, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer, que yo fui secretario técnico, tú recuerdas que él conversaba con ustedes en la prensa los jueves y yo me inventé el reunirme con ustedes los martes, un poco como anticipo, para lanzar algunas ideas, a ver cómo caían, y entonces ustedes se encargaban de remacharlo. Ahora, los tiempos han cambiado. A mí me lo dicen mucho cuando yo insisto en algunos esquemas, algunos modelos
cuando yo hablo de austeridad en el gasto público, mira, eso era antes, ahora hay una política cuando yo hablo de frenar el endeudamiento, bueno, pero ahora soy yo el que digo, los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, ahora tenemos una sociedad sobrecomunicada, que cualquiera, bueno, el mismo presidente Abinader en la campaña, yo recuerdo que lo vi en un programa del Grupo Mujeres en el Canal 9, bueno, sí, no me acuerdo el nombre, y le preguntaron, una de ellas le preguntó que cuál era la dificultad mayor que tenía en la campaña. Entonces él dijo, bueno, que todo el mundo quiere saber de todo, y que me aconsejan que vista de tal forma, que actúe, que hable de tal forma, que qué sé yo cuánto. Bueno, esto se debe a la proliferación de los mecanismos de comunicación de esta sociedad, que no eran lo mismo de hace 35 años, por un lado. Por otro, una cosa son lanzar ideas específicas a ver cómo caen, y otra cosa es abordar un proceso integral de reforma fiscal. Por ejemplo, nosotros comenzamos esa reforma fiscal en el año 88, contratamos al PNUD, las Naciones Unidas, la Universidad de Harvard, se hicieron estudios, se hicieron programas de promoción. Me parece que Víctor Grimaldi fue contratado por el PNUD para organizar reuniones incluso en centros importantes económicos como La Romana y Puerto Plata. O sea, hubo una promoción. Y por eso la reforma fiscal pasó sin problemas y no hubo aquel escarceo que nosotros estamos viendo, que yo estoy viendo ahora. Claro, en aquel tiempo había un escarceo mayor. En los 90, tú recuerdas que Bosch no aceptó los resultados electorales, acusó a Balaguer de fraude y además levantó la consigna de llevarlo a la legalidad. Pero esa inquietud política que probablemente haya sobreseído los temas fiscales y económicos, también tú tienes que verla de una forma, bueno, y preguntarte por qué en medio de aquel clima político esa reforma pasó sin un tiro y sin ningún herido ni muerto. Entonces yo creo que me parece que ahora hay que imprimirle un freno a las expectativas y entrar en una especie de una pausa para que el gobierno proponga lo que tiene que proponer y entonces discutir en base a esa propuesta. Sí. Guillermo, entre las propuestas que se debaten actualmente está el tema de los incentivos, de las exoneraciones fiscales. Se ha hablado durante mucho tiempo que se trata de un monto bastante elevado. Esa carga tributaria dicen que es insostenible ya, y una de las propuestas está orientada a revisar precisamente ese gasto fiscal, que, bueno, se dice 4.300 millones de pesos. 400.000. Sí, 400.000 millones de pesos. En total, entonces, ¿no? En total, sí. Y se ha planteado, por ejemplo, la revisión de todas, incluyendo zona franca y turismo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la revisión, tiene que ser una revisión selectiva. Hay exenciones que no tienen sentido, por ejemplo, exenciones al impuesto de la renta de empresas extranjeras, cuando si tú no pagas aquí, ellas tienen que pagar allá. Entonces, para que paguen allá, mejor es que paguen aquí. Hay exenciones que han vencido de su plazo para el cual se fueron concedidos y siempre hay una estratagema, ¿no? Una táctica para conseguir la prórroga. Si una actividad económica está caminando bien, próspera, no hay por qué seguir el Estado sacrificándose. Hay otra que tiene que ser más cuidadosa, por ejemplo, el caso de la zona franca, si tiene que ser comparada con las ofertas de las zonas francas de otros países, porque en la zona franca es una industria de enclave, ¿no? Y tenemos competencia hasta con Haití. Es muy sensible, si tú la afectas, se va para otro lado. Centroamérica y México, por ejemplo, que tiene toda una frontera
dedicada a la zona franca. Si castigamos los incentivos a las zonas francas en comparación con lo que esos otros países están ofreciendo, nuestras zonas francas desaparecen y ahí tenemos 200.000 empleos que debemos preservar. Yo creo que tiene que haber una revisión cuidadosa, sobre todo las extensiones legislativas que fueron concebidas para promover una actividad económica, que de golpe y porrazo no pueden eliminarse, porque entra en juego la credibilidad del Estado. Si el Estado dijo hace 20 años, yo quiero fomentar, por ejemplo, la energía renovable, y para eso establezco una serie de incentivos, y de repente se lo quito, entonces la credibilidad del Estado baja, y lo que el Estado diga hoy que quiera fomentar, entonces ya los agentes económicos no responden a los estímulos estatales. Pero de que hay que revisarlo está claro. Yo creo que hay muchos abusos, incluso al margen de los incentivos, tienen que incluirse en la agenda la fiscalización de empresas en general, con incentivos o sin incentivos. Aquí hay muchas empresas que por año viven dando pérdidas, son empresas de las más acreditadas y las mejor posicionadas en el mercado nacional y en el mercado internacional. Me parece que hay algo de administración que debe ser tomado como punto de partida para tratar de que la reforma no castigue. Ahora, yo quiero señalar un punto. La reforma fiscal en particular, no debería pensarse únicamente en el tema propiamente fiscal. Yo oigo, y eso me mortifica, que el problema es que hay que buscar 200.000 millones de pesos, que el problema es que la presión tributaria, 17, no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debe ser el objetivo de una reforma fiscal adecuada? Bueno, promover la economía, equilibrar la economía, aquellas actividades que están rezagadas como la agropecuaria, buscar la forma de que sean más estimulados, mejorar la distribución del ingreso, que eso es importante. Incluso hoy mismo leía un informe de un organismo internacional donde se plantea que la economía dominicana, bueno, es una economía pujante, y leí un reportaje hace poco de la BBC de Londres, donde decía que cómo es posible que la economía dominicana, que va tan bien, hay tanta inmigración, y por qué se quieren ir. Sí. Entonces, hay un problema de distribución del ingreso, la informalidad. Tú decías ahorita que para subir la presión tributaria al 17% hay que poner muchos impuestos. Yo te diría que no, que bastaría reducir la formalidad un 25%. Y para reducir la formalidad tú tienes que simplificar los procedimientos fiscales. Durante muchos años y no se ha logrado. Claro. Al contrario, aumenta. Y también para reducir la informalidad. Porque lo que se han planteado como reforma fiscal siempre ha tenido el norte fiscalista. O sea, parte de un supuesto de que el gobierno tiene tal nivel de gasto y que las proyecciones de ingresos son tales y que en consecuencia para modificarlo tú tienes que aumentar los impuestos. Pero primero también plantéate si no es posible reducir algunos gastos y reorientar el gasto. Hoy salió una noticia también de que en el mes de mayo las inversiones cayeron estrepitosamente para mantener el ritmo de inversión que incrementa el capital, el activo productivo de la nación. Entonces, hay que pensar en una reforma fiscal para la economía, no una reforma fiscal para la fiscalidad misma. Y por supuesto, está el tema de la sostenibilidad de la economía, que ahí entra la deuda. Desde hace mucho tiempo, los dictámenes anuales del fondo viven advirtiendo al gobierno la necesidad de medidas fiscales para disminuir el peso de la deuda. A mí me preocupa que progresivamente lo viva diciendo y que nos tomemos los correctivos del lugar y la deuda
sigue incrementándose. Entonces, puede llegar un momento en que esas instancias del Fondo Monetario comiencen en sus dictámenes a hacer advertencias más severas que pueden frenar el flujo financiero hacia República Dominicana. De manera que hay que ser muy prudente y tratar de ver este proceso como lograr un proceso que sea una reforma fiscal para la economía, no una reforma fiscal para el fisco, para gastar más, porque además hay un problema muy frecuente, contando con que se impusieron nuevos impuestos, el gasto en lugar de reducirse se estimula, ahí viene tal impuesto, entonces yo voy a gastar más. Y todo eso debe ser materia de una reflexión al momento de diseñar una reforma fiscal adecuada. Yo tengo una propuesta para disminuir de manera drástica la informalidad por medio del consumo. En vez de permitir a los emprendedores que se deduzcan del impuesto sobre la renta, permitírselo a los asalariados, para que el asalariado busque facturas perfectamente registradas en negocios formales y no le dé igual comprarle el plátano, por ejemplo, al platanero informal que al colmado o al supermercado que esté formalizado. De esa manera, eso obligaría a todos los comerciantes a formalizarse para atraer a esos clientes que van a querer deducirse sus gastos de sus impuestos sobre la renta. Pero el problema es que si tú eres empleado ahora mismo, tú no puedes deducirte nada del impuesto sobre la renta, salvo los gastos educativos, como ha estado pasando. ¿Y salud? Y salud. Sí. Yo creo que tú puedes hacerlo con tu cédula. La cédula es para la persona lo que es el RNC para las empresas. Es un problema de contabilidad y de presentación periódica. Pero yo insisto, he insistido mucho el tema de la simplificación de los procedimientos y de las tasas. Hay demasiados tributos que, por ejemplo, a empresas que no tienen departamento de contabilidad se les dificulta, que el anticipo, que el impuesto sobre la renta, que la declaración del ITEVIS, en fin. Se ha planteado el monotributo y eso es una buena solución. Pero en sentido general, yo creo que hay que simplificar trámites y disminuir tasas. Y no tenerle miedo a la disminución de tasas. La disminución, mira, no hay cosas más estimulantes para una tributación adecuada que un gasto público adecuado, perdóname la repetición, que haga que el contribuyente vea que lo que paga es reciprocado por el Estado, y otro, que la tasa sea justa. Cuando una tasa es justa, el contribuyente no tiende a evadir, que fue una de las razones de los éxitos de la reforma del 92, que se redujeron los aranceles. En ese tiempo las declaraciones aduanales eran manipuladas, eran tergiversadas, y todo eso porque había muchas tasas. Entonces se redujeron las tasas. O sea que es algo muy serio que, por supuesto, a veces rompe con los esquemas burocráticos y los temores de que un cambio muy radical pueda traducirse en un desbalance, en una distorsión, en un descontrol de las recaudaciones. Tú tocaste un tema interesante. Dijiste que tradicionalmente lo que se hace es que se crean nuevos impuestos, esos recursos entran, pero el Estado inmediatamente aumenta los gastos. Claro. Y en otros casos, por ejemplo, se crean impuestos para satisfacer una demanda específica del Estado, incluso hasta en términos salariales. Ahora bien, aquí se habla mucho de la calidad del gasto. ¿Cómo hacer que si el gobierno, por ejemplo, recibe una mayor cantidad de recursos ahora con esta reforma fiscal, ¿dónde estaría, porque se habla del candado a la Constitución de la República, dónde estaría el candado al gobierno para que de alguna manera reduzca el gasto público o los oriente hacia inversiones de mayor calidad
en términos reproductivos. Bueno, esto es una decisión política. Yo creo que hay que entender que tenemos una burocracia hipertrofiada. Incluso me dio pena una declaración del ministro de Administración Pública que dice que él no sabe, recientemente, que él no sabe cuántos empleados hay, que hay aproximadamente 700.000, creo que fue lo que dijo. Pero ahí están los datos de la Contraloría, están los datos de la Seguridad Social. Tenemos una administración hipertrofiada con algunas disposiciones, por ejemplo, que se dificultan el desenvolvimiento económico. Cuando tú tienes que, por ejemplo, en una oficina tú vas y quieres un servicio y por la cantidad de gente los burócratas compiten en el servicio, eso vuelve loco al ciudadano y a la gente que tiene una iniciativa. Cuando tú ves que hay 2 o 3 instituciones que tienen que ver con la misma materia, se convierten en caóticos, como es el caso del mira, ahora pasaporte. mismo con esta tontería, bueno, tontería es reducida, pero no es reducida, la poda de árboles del Mirador, como el medio ambiente y el ayuntamiento se echan la culpa uno de otro. Y así, imagínate con alguien que presente, que vaya con un proyecto de desarrollo, que es una envergadura, que hay una inversión alta, vaya a una institución y vaya a otra. Yo creo que aquí hay 3 leyes de reforma del Estado que deben ser interpretadas, aplicadas. La ley de reforma del Estado propiamente dicho, creo que es la 247 del año 12, la ley de función pública y la ley salarial. Ayer salió una publicación en Diario Libre. La de responsabilidad fiscal. Pero eso está en proyecto, me parece. Sí. Yo te estoy hablando de leyes que están vigentes, bueno, sí. Que hay que aplicarlas para simplificar la administración. El otro tema es los subsidios. Yo pienso que en estos días salió la información de que la mayoría de los receptores de subsidios no lo necesitan. Entonces se necesita una especie de depuración y de reorientación. Por ejemplo, parece que el 43 puntos y algo tanto así. por ciento es personas en condición de pobreza. Claro. Entonces, pero cerca de la mitad, vamos Sí. para ilustración. Entonces, todo eso hay que corregirlo y es parte del gasto. Ahora, hay 2 renglones en la materia del gasto que tiene que ver con la calidad. Una es que son transferencias a instituciones. Una es el subsidio eléctrico, que consume por sus grandes pérdidas y sus grandes gastos. Una cantidad, la mitad del déficit. Una cantidad importante, representa 1.500 millones de dólares aproximadamente. Y está la situación de la ley de recapitalización del Banco Central, que es una especie de bola de nieve que va creciendo, que yo creo que hay que buscarle una solución no fiscal. Podría ser, ahí han planteado que hay algunos mecanismos mundiales y domésticos que pueden eliminar ese requerimiento, incluyendo la posibilidad de un préstamo para esos fines, para sanear al hacer innecesaria que haya una asistencia fiscal a cubrir los déficits cuasi fiscales del Banco Central. Bueno, entonces, usted hablaba de temas políticos y uno importante es establecer si se van a aplicar impuestos directos o impuestos indirectos. En el anteproyecto que se filtró, digamos, hablaba de impuestos directos como la posibilidad de revisar todos los valores inmobiliarios para ver si se sumaba más propiedades a la base del IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Desde su visión, ¿qué debe favorecer una eventual reforma fiscal? ¿Impuestos directos o impuestos indirectos? Fíjate, ese es el problema de la sobrepromoción del debate fiscal sin saber, ¿no? La Dirección de Impuestos Internos revalúa las propiedades periódicamente. Sí. Ellos tienen un sistema de tasación que
cotejan con el banco, con los bancos y con el Catastro Nacional. Entonces, no hay necesidad de una nueva ley, a menos que tú no quieras modificar las tasas, que eso sí han sido planteado, y lo otro es las deducciones. Pero yo insisto en que entrar en el debate de especulaciones específicas sin conocer la propuesta del gobierno está creando un estado de ánimo enardeciente en la población, que predispone su buen debate, predispone su aprobación y dificulta su implementación. Entonces, pienso que ha llegado el momento de ponerle un freno a eso y que el gobierno diga, bueno, voy a proceder de tal forma. Y, oye, ¿tú recuerdas en el año 78, cuando ganó Guzmán las elecciones, que hubo fuerzas de Balaguer que querían obstaculizar la toma de posesión de Guzmán? Incluso hubo el juntazo que murieron 4 personas, sí. Fuerzas militares y abogados que trataron de entorpecer el proceso, y todos los días había un comunicado de los agentes económicos, los agentes sociales, exigiéndole a Balaguer que entregue. Bueno, Balaguer una noche habló y dijo, cesen ya esa guerra de comunicados. O sea, algo similar está pasando ahora. Estamos ante una sobrepromoción, o sea, cada quien cree que tiene su reforma. Personas, empresas, intelectuales. Bueno, leí una información de que el Fondo Monetario viene a su visita periódico de evaluación. Eso es un buen momento para introducir una pausa que calme los ánimos. Siento que hay demasiada efervescencia y eso puede perjudicar incluso las iniciativas económicas, porque muchos agentes económicos se atreven a decir, yo no voy a invertir porque voy a ver lo que viene en la reforma, porque desgraciadamente los dominicanos somos así. Y también, como te dije al principio del programa, esta ola de aumento de precios, a veces no le encuentro mucha justificación. ¿Y no será que los agentes económicos, el comercio, temiendo que la reforma fiscal introduzca algo, le pegue duro, entonces dije, déjame adelantarme. O sea, todo eso tiene que ser ralentizado, como para usar una palabra muy de moda. Sí. Guillermo, la oposición dice que, bueno, hablando de la reforma fiscal, en principio hay partidos políticos de oposición que se oponen a una reforma fiscal, se van más por el lado de mejorar la administración fiscal, que sea más eficiente en el término de recaudación, reduciendo los niveles de evasión e ilusión. Pero también afirma que este gobierno ha sido el que más recursos ha manejado en la historia del país y que hay mucho despilfarro por parte del gobierno. Y se habla fundamentalmente de los subsidios sociales. A cada rato surge una idea para un subsidio nuevo. Por ejemplo, en el Día de la Madre surgió el cariñito, y así sucesivamente surgen este tipo de iniciativas que no hace más que regalarle dinero a la gente que se entiende en condiciones de vulnerabilidad. Pero además señala de que ha recibido más de 4.000 millones de dólares en préstamos. Entonces dicen que cómo plantearse una reforma fiscal en un marco de un gobierno que maneja muchos recursos. Bueno, en primer lugar, es lógico que el gobierno tenga más recursos. La población crece, la economía crece, la fiscalidad debe crecer. Pero yo creo que es verdad, tenemos que buscar la forma de utilizar los recursos de una forma más eficiente. Tú me señalabas o conversábamos fuera de cámara, por ejemplo, esos programas sociales, esos subsidios. Lo malo no está en que sea un subsidio directo específicamente en un momento dado, sino que a veces crean un mecanismo para administrarlo, entonces se perpetúa. Y eso no pasa solo con los subsidios, pasa con todos los programas. Cada vez que un ministerio quiere hacer
quiere fomentar un producto, se inventa un organismo, en lo cual debe ser parte de los programas ordinarios. Y eso es precisamente lo que incrementa la burocracia y dificulta el emprendimiento. Mira, hay algo que en términos de filosofía económica, en función de filosofía política, debemos insistir, recordar. Muchas veces cuando he planteado el término de la hipertrofia burocrática, la gente comienza, o los medios comienzan, o los interlocutores comienzan, pero ¿y cómo resolver el problema de empleo, el desempleo? Bueno, es que tenemos que romper la idea de que el Estado tiene que ser el proveedor de empleo y cambiarla para que sea la economía la que provea empleo. Por eso insisto en que debe ser una reforma fiscal para la economía, no para la fiscalidad. Una reforma fiscal que estimule la economía en lugar de una reforma fiscal que equilibre los déficits públicos, que como quiera siempre se van a seguir presentando. ¿Cuántos años tenemos haciendo lo que se llaman parches fiscales y siempre terminamos en déficit y siempre terminamos en endeudamiento? Mira, yo diría que todo este siglo, lo que va de este siglo, Leonel Fernández propuso un paquetazo que gracias a los reformistas no se le aprobó y le fue muy bien en el primer periodo de Leonel Fernández. Yo creo que es un gobierno que debe recordarse como satisfactorio. Pero después del 2002, con los paqueticos de Hipólito Mejía y los encubrimientos retóricos de rectificación fiscal, ley de equilibrio de tales cosas, 6 o 7 reformas fiscales, todas ellas pensando en que se iban a reducir los déficits, poniendo nuevos impuestos. ¿Qué pasa? Que se ponían los nuevos impuestos y eso entonces la gente, los burócratas decían, ya vamos a tener más recursos, y seguían gastando y gastando más. Entonces tiene que haber un choque en el gasto, una reorientación del gasto, pero también persuadir a la población, hacerlo consciente de que es la economía la que debe proveer empleo y no el sector público. Y en ese sentido reducir el tamaño del Estado, pero también cambiar las políticas públicas de carácter económico. Por ejemplo, una economía que provee empleo no es compatible con unas tasas de interés tan altas como las que están tomándose como referencia por la tasa de política monetaria. Pero esas tasas de interés tan altas que lo miran los inversionistas, lo miran los bancos, en lugar de tú invertir en un negocio, en un proyecto agrícola o un proyecto industrial, tú dices, bueno, yo mejor lo pongo en el Estado, que pague, o en el Banco Central, que pague el 10% libre de impuestos, no me esfuerzo nada. Entonces, hay que dejar el dinero en manos de la población y para eso se necesitan reducir las tasas de interés. Hay que permitir que las tasas de interés puedan ser accesibles a los sectores económicos más rezagados como la agricultura y tiene que ser bajas tasas. Pero con estas tasas de política monetaria tan altas, por los déficits públicos y tratando ilusamente de contener la inflación, digo ilusamente porque bueno, tú con tasas de interés altas, tú contienes un choque para un momento dado la inflación, pero una tasa de interés alta desalienta el sector productivo. Entonces, a mediano plazo no da el fruto que debía haber dado en términos de controlar la inflación. Entonces, hay que revisar todos esos conceptos y yo creo que el presidente Abinader está en un buen momento político, porque su discurso de campaña fue profundizar la reforma y profundizar el cambio. Entonces, y el pueblo votó por él, y votó significativamente por él. Entonces, me parece que ese debe ser el debate central, no centrarnos en cuál tasa, en cuál tributo, en cuál es el monto del déficit.
que a veces desvirtúa la noción de por dónde debemos ir para mejorar la economía. Bueno, usted hablaba de que el Estado tiene que dejar de ser visto como un generador de empleo. Yo le agrego que el Estado debe dejar de ser visto también como un proveedor de todos los servicios. El mejor ejemplo es la electricidad. ¿No será mejor que se privaticen las sedes y que incluso, don Guillermo, las distribuidoras de electricidad dejen de ser un monopolio como se ha estructurado para que pase lo que pasó con la telefonía, que se rompió el monopolio, se privatizó hace mucho, pero luego se rompió el monopolio y las personas tienen la facultad de, si no les gusta una empresa, se van a otra, que así sea la electricidad también. Yo creo que hay que explorar todas las vías. El sector eléctrico tiene que ser sometido a una cirugía mayor, no a paliativos, y hay que explorar todas las alternativas, sea de inversión estatal, inversión privada, rediseñar el sistema, porque también hay muchas medidas administrativas que distorsionan. El sistema de fijación de precios de compra de la distribuidora a los generadores es un sistema distorsionado, porque se paga al precio del productor más alto. Y si es así, entonces la distribuidora tiene que vender la energía al precio más alto. A veces, por ejemplo, nos engañamos. Bueno, mire el caso de Punta Catalina. Danilo Medina vendió. Eso te iba a decir. La entrada en operación de Punta Catalina suponía una reducción del subsidio. Esa fue la consigna de Punta Catalina. Suponía que iba a energía. Pero ¿qué pasa? Produce energía 6 centavos el kilovatio, pero no lo vende a eso, lo vende al precio que se le compra a otros, que es más alta. Entonces, y cuando yo oigo decir que Punta Catalina ganó tanto dinero, bueno, claro, ganó porque no cumplió el propósito para el cual se instaló esa empresa de bajo costo. Lo mismo que con el Banco de Reserva. Cuando yo oigo que las ganancias anuales del Banco de Reserva, claro, por la tasa de interés tan alto, pero ¿por qué en lugar de tener más ganancias tú no bajas la tasa de interés, aunque tengas menos ganancias? Porque es un rol del Estado y así fomenta la economía. Y bueno, entonces, en ese aspecto, ¿cuál sería en condensación, digamos, su recomendación para aplicar la próxima reforma tributaria que se avecina, tomando en cuenta su experiencia? Bueno, yo creo, en primer lugar, reiterar que me parece que debemos introducir un factor de calma, porque a mí me parece que la intranquilidad está perjudicando la economía, está generando especulación, ayotismo, por un lado, está frenando inversiones y como un proceso que va a demorar, porque no es verdad que el gobierno va a prometer, cuando proponga la reforma, no es verdad que se va a aprobar de hoy para mañana, porque ahí es que la gente... Hay que discutir. Ahí hay que discutir. Entonces yo hago un llamado a la población que se calme, a los agentes económicos, a los consultores, a las universidades, que se calmen. Segundo, que el gobierno haga su propuesta y la proponga y que dirija el debate, no como ahora. Ahora estamos teniendo, cualquiera se le ocurre tal idea y lo propone. Y como ahora no hay que tener prestigio ni fortaleza para dar a conocer, sino tú lo puedes escribir en Twitter y ya es un ingrediente más. Entonces me parece que mi recomendación es esa, calmar el medio. Y fíjate, la ley de estrategia y desarrollo tiene un dispositivo, así como por ejemplo es aprovechable la visita del fondo. La ley de estrategia y desarrollo dice que en el mes de julio de cambio de gobierno debe convocarse una reunión con el gobierno, los agentes económicos, incluso los partidos políticos, las fuerzas políticas. El Consejo Económico y Social. Sí, a través del Consejo Económico y Social, para revisar la estrategia y rediseñar lo que sea rediseñable.
Entonces, estamos a un mes del mes de julio, bueno, a menos. Así es que, y esa sería mi recomendación, que se convocara ese mecanismo. Una cumbre previa a la asunción del segundo mandato de Luis Abinader. Bueno, es una buena idea y además que está plasmada en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, Guillermo, solo nos resta agradecerte tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Creo que ha sido una entrevista bastante ilustrada, ¿verdad? Brillante, don Guillermo, gracias. Como siempre. Así que muchísimas gracias a ustedes por su sintonía con esta Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, le deseamos buenas noches.